Primero que nada, quisiera yo agradecer a las autoridades de la universidad, especialmente a ti, licenciado Alejandro Fernández Varela, por esta oportunidad que me das de dirigirme aquí a muchos amigos. Ahora que vi la presentación, el saludo que estaban haciendo todos, me di cuenta de que hay muchos exdeportistas, amigos de hace mucho tiempo, ya no voy a decir de tanto tiempo porque nos vamos a poner viejos, pero me dio mucho gusto ver caras conocidas, caras de hace mucho tiempo que los veía y tener la oportunidad de platicar con ustedes. Felicitarlos principalmente por llevar a cabo este tipo de acciones. Indicarles que pues, probablemente me meteré en algunos problemas por lo que voy a decir. Son acciones y medidas que tal vez yo hubiera tomado de tener todavía la responsabilidad de ser presidente del Comité Olímpico Mexicano. Aclaro que no voy a hacer ningún tipo de crítica, no quiero criticar a nadie, sino lo que yo hubiera hecho. Y con esto ya en la mesa, me permito decirles de que pues vamos a empezar con la ponencia en sí. Un poco de antecedentes. Yo creo que todos recordamos lo que es la pandemia del COVID-19. Esta nos cayó realmente de sorpresa. Nadie esperaba esta situación y claro está, pues nadie en el mundo estaba preparado. ¿Cómo empezó? Pues hay diferentes teorías. Hay quien dice, o principalmente el gobierno chino, que esto empezó en Wuhan a finales del 2019, específicamente en diciembre, cuando supuestamente una persona quedó contaminada por haber consumido pues algo que lo afectó. Se dice que fue hasta un murciélago, se le ocurrió hacer una sopita de murciélago o algo, pero lo que pasa es de que eso es la versión oficial. Ahora se sabe que en realidad este tipo de problemas inició ahí en Wuhan, pero meses antes, tal vez hasta 4 o 3 meses antes. En Wuhan hay un laboratorio específico que hace estudios sobre diferentes pues, materia específica y tenían uno, se sabe ahora que estaban estudiando las acciones del COVID. Aparentemente hubo una fuga de pues, virus y fue lo que empezó. Esto, si es verdad, pues este virus pudo haber empezado a crecer desde pues, septiembre, octubre. Yo no dudo que esto haya pasado porque les voy a platicar un caso específico de, tal vez ustedes conocieron y seguro que saben, del gran medallista olímpico Carlos Girón de clavados. Carlos falleció a principios del 2020 por una enfermedad que pues no está todavía determinada directamente. Carlos estuvo unos días en Cancún, en Quintana Roo, y de ahí regresó ya con algo. Todos piensan que fue un virus. Carlos estuvo internado en el Hospital de la Raza. Carlos estuvo pues con todas los problemas que trae el COVID sin que se supiera que fuera eso. Y Carlos, que era una persona sana, fuerte, pues murió a consecuencias de una enfermedad que, pues, hay quienes dicen fue una cuestión cardíaca. El chiste es de que Carlos murió por un virus que agarró en algún lado. Y no lo dudo que tal vez haya sido nuestras primeras, pues, víctimas de esta enfermedad. A mí me duele mucho la pérdida de mi amigo Carlos, pero no dudaría que fue solamente por esto. Entonces, esta misma enfermedad empezó a crecer en todo el mundo. En algunos países tomaron medidas desde un principio, otros como nuestro país, México, no, nos tardamos en esto. Las medidas fueron desde el cubrebocas. En México no lo tomaron en serio, todavía recordaremos pues los debates que había de que si servía o no servía. El chiste es de que mucha gente no tomó las medidas correctas y nos empezó a afectar. Después ya llegamos a las cuarentenas, nos quedamos encerrados en casa y pues los contagios seguían creciendo y las medidas tomadas, se cerraron negocios, se cerraron escuelas, en nuestro caso se cerraron instalaciones deportivas y deteniendo mucho los programas de entrenamiento. Esto de estar en casa pues afectó mucho
a los deportistas. Claro que hay ciertas cosas que beneficiaron, por ejemplo, la comunicación virtual. Se empezaron a tomar pues algunas pláticas como esta de diferentes partes, se empezó a integrar una comunidad, ahora sí vía internet, creando pues ya una creación separada. Ahora ya en sí ya les voy a tocar el tema. Como dicen los cubanos, voy a hablar del pollo, del arroz con pollo, o sea, del punto importante y de cómo está afectando la pandemia al deporte olímpico. Ustedes saben que los deportistas ya de por sí tienen muchas situaciones difíciles. El deportista tiene pues, sus presiones, sus problemas económicos, muchos problemas mentales, de patrocinio, etcétera. Y ahora, al no entrenar correctamente y solo hacer ejercicio en casa, pues empezó a afectar a los deportistas. Esto es a nivel individual, pero se puso en todo el mundo. Ya se mencionó que los Juegos Olímpicos de Tokio, que iban a ser el año pasado, se pospusieron por este problema en el mundo. Y todavía decían que estos mismos Juegos que vamos a ver pues el próximo mes, ya en unas 3 semanas, estaban a punto de posponerse también. Bueno, ahora afortunadamente sabemos que se van a llevar a cabo, pero con muchas medidas diferentes, o sea, situaciones que no estábamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, va a haber muy poco público, si es que hay público. No se va a permitir la estancia larga de nadie, ni siquiera de los deportistas. Antes los Juegos Olímpicos eran una fiesta, un convivio. Ustedes van a recordar que los Juegos Olímpicos utiliza el deporte para unir al pueblo del mundo, a todos los pueblos del mundo. El deporte no es el punto principal del movimiento olímpico, sino la unión de los pueblos. Y siempre se utilizaron los Juegos Olímpicos para eso, pero ahora estos Juegos Olímpicos van a ser de una forma, pues, donde todo el mundo va a estar separado, donde van a llegar, compites y al otro día casi te regresas para evitar contagios, para evitar situaciones diferentes. O sea, van a ser unos Juegos Olímpicos realmente atípicos. Yo los voy a ver por televisión. Yo sé que ustedes también estarán igual que yo pegados a la televisión, pegados a las noticias, a ver qué podemos ver. Pero serán Juegos Olímpicos realmente diferentes. La comunicación, pues en estos casos continuó siempre fuerte en todo el mundo. Sobre el caso específico del COVID, ¿quién fueron los primeros que reaccionaron en esto? Fue curiosamente el Comité Olímpico Ruso, los que empezaron con el primer programa que se sabe ya sobre el COVID. Porque ustedes van a preguntar, bueno, ¿y por qué los rusos fueron los primeros? En realidad, los rusos tienen un problema muy serio. Como los agarraron haciendo trampa, ustedes recordarán en Sochi, los agarraron haciendo trampa en el doping, se metieron a alterar las sustancias y las medidas que habían hecho los deportistas, o sea, el doping, o sea, la orina de los deportistas, se metieron a alterarlo. De alguna forma hicieron hoyos en el centro, en el laboratorio, y empezaron a alterar y los cacharon. Esto hizo que pues, fuera un escándalo en Rusia y castigaran al Comité Olímpico Ruso y en sí al gobierno ruso por esta trampa que habían hecho. Entonces los rusos, inclusive en estos Juegos Olímpicos, Rusia va a competir no como país, como Federación Rusa, como así se llama, sino van a competir con una bandera que se le va a llamar la bandera de los deportistas rusos. Ni siquiera la bandera de su país van a poder hacer. Siguen sancionados. Entonces, los rusos, por esta medida que quieren realmente cambiar, pues en realidad fueron los primeros que actuaron sobre el COVID. Ellos dijeron, pues tenemos que hacer algo para que la comunidad olímpica del mundo se dé cuenta de que vamos a buscar un trabajo, vamos a buscar un resultado. Y son los primeros que hicieron. ¿Qué hicieron? Pues ellos empezaron a actuar de forma virtual, con medidas como las que estamos viendo, donde se empezaron a comunicar con todas las federaciones y sus deportistas y empezaron a crear programas de atención a todos los deportistas que estaban confinados. De una forma que lo que ellos hicieron es juntaron al menos 6 expertos y empezaron a hablar sus expertos directamente con la comunidad deportiva. Entre los expertos había pues nutriólogos donde les aconsejaban qué comer ahora que no hacían tanto ejercicio,
qué tipo de ejercicio hacer, principalmente flexibilidad, cosas así que podían hacer en casa. Y ellos son los que empezaron realmente. Y fue a través de su comisión de atletas, donde los rusos empezaron a trabajar con este tipo. Y inclusive hicieron varios videos que podían ellos mostrar los ejercicios y las situaciones. Esto fue primero que nadie, antes que nadie, los rusos empezaron a hacer esto con este tipo de actividad. Después de los rusos, el Comité Olímpico Italiano fue el que continuó el CONI con su programa. El CONI, el Comité Olímpico Italiano, en realidad es el comité olímpico con más recursos que hay en el mundo. Tienen más dinero que los mismos americanos, que los rusos, que los alemanes. Ellos tienen mucho dinero. Como el CONI controla la lotería deportiva de Italia, pues ellos tienen mucho dinero. Inclusive el mismo CONI es el que paga los maestros de educación física de las escuelas. No lo paga el gobierno, lo paga el Comité Olímpico. De tanto dinero que tienen sus programas para eso. Entonces, este Comité Olímpico Internacional con muchos recursos, pues empezó a hacer programas también similares al de los rusos. Ellos copiaron mucho los videos que hicieron, pero empezaron a hacer ya transmisiones un poco más directas, o sea, ya con expertos por cada deporte. Esto fue en 2020, ¿no? Cuando empezaba todo el mundo a hacer las contingencias de estar en casa, y todo, empezó el CONI a hacer esto con sus deportistas de casa. Son los primeros que empezaron a actuar con ejercicios físicos, de elasticidad, como decía, y metieron mucho a psicólogos, porque se dieron cuenta de que se estaba afectando seriamente la situación de los deportistas por estar en casa confinados. Y esto, pues el CONI fue de los primeros que empezó a hacer así. Después de los del CONI, no sé por qué no se ha cambiado, se debería de haber cambiado ya mi presentación, pero son cuestiones técnicas. Después de los ya del Comité Olímpico de Italia, los americanos empezaron ya con su Comité Olímpico en Estados Unidos a tener una especie ya de reacción al respecto. ¿Qué hicieron los americanos? Pues los americanos ya empezaron a hacer sus programas también de apoyo a los deportistas, pero ellos utilizaron a las federaciones. O sea, la US Swimming, la US Waterpolo, la Track and Field, a todas estas áreas específicas empezaron ya directamente el Comité Olímpico de los Estados Unidos. Es el siguiente slide, por favor. Empezaron ya a trabajar directamente con sus gentes, pero Estados Unidos tiene una figura muy interesante que casi nadie la tiene, y es un ombudsman. Ellos tienen la oficina del ombudsman del atleta, en donde fueron los que más se integraron en crear actividades, pero no con los deportistas, sino con las autoridades. Ellos empezaron a hablar con la misma NCAA, el organismo universitario que todos ustedes conocen muy bien, y empezaron a preguntarles qué estás haciendo, en qué te ayudo, cómo podemos hacer situaciones específicas. Y ellos hicieron una cosa muy interesante. Ellos sabían que todo el mundo tenía que estar confinado en casa, que el mismo deporte se había detenido las competencias. El deporte universitario, que tan atractivo es no solamente en Estados Unidos, en el mundo, se suspendieron los torneos, se suspendieron las competencias, pero no suspendieron los entrenamientos, curiosamente. Ellos, las instalaciones que tenían, las dejaron abiertas para solamente algunos de sus deportistas. Ellos, el mismo ombudsman, fueron los que hicieron una especie de listado para pedirles a las universidades: atiende a estos deportistas, a estos sí, estos pues ni modo, no se puede, vamos a dejarlos para posteriormente, pero empezaron a hacer una especie de atención directa con los deportistas. El mismo Comité Olímpico abrió sus instalaciones, como la del CEDOM, como la del CENAR, las abrió de forma pues muy privada. Su centro olímpico que tienen en Lake Placid, en el estado de Nueva York, su centro olímpico que también tienen en Colorado Springs, en el estado de Colorado, y hasta el de San Diego, los abrieron de forma pues muy especial para algunas personas, algunos deportistas, para que pudieran entrenar, para que pudieran continuar entrenando. Y sin hacer ruido, sin decirle a nadie, ellos y sus deportistas y sus entrenadores eran los pocos que podían llegar a estas instalaciones y ocuparlas.
¿Qué pasó si continúan con las demás páginas? Ahí vemos lo que la NCAA pues hizo que detuviera sus programas deportivos, pero no detuvo sus programas de atención a los deportistas. Y esto es una muestra de que sí se estaban preocupando de lo que estaba pasando. Esto para mí es muy importante porque mientras estos países hacían cosas, nosotros en México, y ya llegaré a ese punto, realmente pues no hacíamos nada. El Comité Olímpico Canadiense, por ejemplo, también hizo sus programas, al igual que muchos países europeos, pero ellos también ya se unieron a los gobiernos. Los gobiernos empezaron a unirse y a trabajar conjuntamente, muy similar a lo que hicieron los rusos y los italianos con programas ya directos a los deportistas. Y aquí hubo un seguimiento que se continuó individual. O sea, ya hablaban con los deportistas de su listado, que sabían que eran los de alto rendimiento, de todos los deportes. Hablaban con ellos directamente y tenían unos programas. ¿Qué hizo el Comité Olímpico Internacional? Pues el mismo Comité Olímpico Internacional también hizo sus programas, pero ellos enfocaron los apoyos directos a los comités olímpicos nacionales a través de su área de solidaridad olímpica. La Oficina de Solidaridad Olímpica es el organismo del COI que invierte el dinero que tiene el COI en apoyo al desarrollo del deporte. Ellos tienen muchos programas, tienen becas, tienen cursos, tienen muchas cosas que hacen con los mismos comités olímpicos. Ellos otorgan, sin siquiera preguntar, más o menos una cantidad de $50,000 al año a cada comité olímpico para sus actividades. En esta ocasión doblaron esa cantidad. Hicieron $100,000 para que todos los CONs, los comités olímpicos nacionales, estuvieran con la condición de que se utilizaran en programas para atender a los deportistas confinados, o sea, o sus programas de atención de COVID directamente a deportistas. Inclusive, el mismo COI, la Solidaridad Olímpica, otorgó más dinero a algunos comités olímpicos nacionales que así lo solicitaron, como fue Brasil, como fue Colombia, por decir algunos países de América que solicitaron todavía un poco más de apoyo para sus programas. De estos programas que hicieron, pues la verdad apoyaron mucho al deporte, porque se hicieron como hizo Italia, como hizo Rusia, como hizo Estados Unidos, empezaron a hacer sus programas de atención al deporte. En este caso, como vemos aquí, la misma Federación Internacional de Natación, para nada más decir una, la FINA, hizo también lo mismo, hizo su programa. La FINA, y esto me lo platicó directamente el expresidente de la FINA, el doctor Julio Maglione, que ellos habían designado la cantidad de $6 millones para repartir en sus más de 200 federaciones nacionales esa cantidad, pero exclusivamente en programas de apoyo por la situación del COVID. O sea que eran aproximadamente unos $30,000 que le tocaban a cada país o a cada federación nacional. ¿Qué pasó con México? El mismo presidente o expresidente ahora, Maglione, a mí me comentó que México ni lo pidió. O sea, esos $30,000 ni siquiera se utilizaron. No los pidió. Y hubo países como Brasil, como Australia, como otra vez Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, por decir también algunos países de América, que sí solicitaron todavía más apoyo a la FINA y la FINA se los dio. Apoyó a sus deportistas para sus programas específicos. La Federación Mexicana de Natación, repito, ni siquiera lo pidió. Bueno, no estoy seguro si sabían de estos programas que estaban dando estos apoyos. Con esto que estoy hablando, pues ya estoy hablando de México y primero quiero decir que el Comité Olímpico Mexicano ha tenido muy poca participación en este problema, casi nula. Otros CONs hicieron sus programas de atención a sus deportistas, como lo vimos anteriormente. El Comité Olímpico Mexicano, aquí ya en la Comisión de Atletas, por ejemplo, del Comité Olímpico Mexicano, apenas hace unos meses se integró. Estaba ya formada desde hace muchos años, pero no estaba activa. Y apenas se volvió a integrar. Y lógico, pues no saben, no hay una guía que les diga qué tienen que hacer esta comisión. Y no hicieron nada como lo hizo la Comisión de Atletas de Rusia, como lo hizo la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Italiano,
como lo hizo la Comisión de Atletas de Estados Unidos, de Canadá. Sus comisiones de atletas actuaron. Nuestra Comisión de México, Comisión de Atletas de México, pues realmente no supo ni qué hacer porque no tuvieron la guía. Eso, la verdad, es una situación, pues, te da pena. Y como les dije, hace apenas unos meses se integró, pues yo hubiera hecho otra situación. ¿Qué hubiera hecho yo directamente? Pues yo hubiera cerrado el Centro Olímpico, pero al revés. O sea, hubiera metido a los deportistas a que se quedaran confinados en el CEDOM y no salieran. Ahí que se pusieran a entrenar. Si te vas a estar encerrado en casa, pues enciérrate en el deportivo. Eso lo pudiera haber hecho. Lo hizo Australia. Lo hizo Nueva Zelanda, hicieron varios países, hicieron eso. Y los resultados los vamos a ver en los Juegos Olímpicos. Van a ver ustedes cómo países como Australia, Italia, Rusia, Estados Unidos, van a ser los que van a salir ganando en esta situación. Son países que verdaderamente se preocuparon en sus deportistas y pudieron actuar en beneficio de ellos. Sí, es verdad, la pandemia nos afectó a todos. Todos tenemos los problemas reales de esta situación tan difícil, tan especial. Sin embargo, los que pudieron hacer un poco más son los que van a llevarse la mayor parte del pastel. Van a ver los resultados, se van a acordar de mí cuando vean las medallas que están con nadadoras australianas, nadadores americanos, rusos, italianos, y en pocos países aparte van a tener esas oportunidades, porque sí están sin un entrenamiento adecuado. Y nuestros deportistas, al menos en natación, en el área de actividades acuáticas, les digo, van a ir mal preparados. Inclusive nuestros estrellas, los clavadistas. Los clavadistas, que México tiene un historial enorme en clavados. A México se le reconoce en el mundo por la Escuela Mexicana de Clavados, como la escuela china, como la escuela americana, como la escuela europea. La escuela mexicana es la que ha creado a muchos deportistas de clavados y hemos tenido excelentes resultados deportivamente. Ellos tampoco entrenaron bien, tampoco pudieron competir bien. Sin embargo, ahí estamos. Calificamos nosotros ahora con el equipo completo, pero lo confieso, calificamos por la calidad de nuestros muchachos, pero también por la poca calidad de los contrarios. Se aprovechó la situación, México la pudo aprovechar como la pudimos haber aprovechado en otros deportes. La calidad de los mexicanos se aprovechó. Ahora los clavadistas calificaron gracias a su talento, al apoyo que recibieron de sus padres, de sus maestros, de sus asociaciones, pero no recibieron un apoyo directo de casi nadie. La CONADE apoyó a los clavadistas, sí, al final. La Federación de Natación los apoyó muy poco, casi no les dio recursos. En natación, nada. Nada les dio a los deportistas en natación. Bueno, en nado sincronizado o natación artística, como se reconoce ahora, esta actividad deportiva, pues no pudieron ni siquiera entrenar bien y teníamos una posibilidad directa, clara, de calificar a los Juegos Olímpicos entre las 8 mejores del mundo. El equipo de nado sincronizado pudo haber ido a Juegos Olímpicos si hubieran tenido tantito apoyo de la federación, si hubieran tenido tantito apoyo del Comité Olímpico para que las dejaran entrenar. No, no pasó. Esta generación directa de nadadoras de nado sincronizado se va a perder. ¿Por qué? Porque ya se retiraron casi todas y lo han dicho abiertamente. No estoy diciendo nada nuevo, estoy seguro que ustedes ya lo escucharon. Se están perdiendo. Y las otras niñas que vienen, pues ya no tienen un camino a seguir, no hay una motivación. Culpo directamente a la Federación Mexicana de Natación por no atender a sus deportistas, por no haberlos hecho trabajar, como bien pudo haber hecho, y no sentarse a esperar, pues es una pandemia, qué horrible, me voy a quedar aquí quieto sin hacer nada. La inactividad es lo peor que puede pasar. Esta actividad que tenemos ahora presente realmente es muy positiva. Lo que están ustedes haciendo es bueno, porque pese a los problemas que hay, están tomando las medidas que están a nuestro alcance. Esta plática, pues más que nada yo siento que puede ser motivacional para ustedes, para que se den cuenta de que sirve el esfuerzo que están haciendo. Es verdad, tenemos problemas enormes, pero están ustedes aquí presentes porque quieren solucionar esos problemas, porque quieren sacar algo adelante de eso mismo. Y no esperar a ver qué hace el mundo.
No podemos estar así. No podemos estar esperando a ver qué hace el mundo para poder salir adelante. Bueno, ya es muy tarde. Los Juegos Olímpicos se inauguran el 23 de junio, dentro de unos días. ¿Qué podemos hacer ahorita? Pues casi nada. Sí, van 150 y tantos deportistas. Tengo entendido que es la tercera cantidad de deportistas histórica en nuestro país que va. Los Juegos Olímpicos de México éramos casi 300, pero éramos sede. Los Juegos Olímpicos de Múnich es la segunda cantidad de deportistas que fuimos casi 200. Fueron inmediatamente los Juegos Olímpicos de México, lógico también que se fuera tantos. Y ahora, después de muchos años, estamos yendo con una delegación bastante numerosa, 150 y tantos, pero esto se debe principalmente a que calificamos en deportes de conjunto. Calificamos por primera vez en béisbol, en softball, en fútbol. Esto ayuda, incrementa considerablemente el número de deportistas, pero en realidad no es porque estemos muy bien preparados y porque México esté progresando mucho y está mandando muchos deportistas a los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, sí estamos mandando bastantes porque ganaron su lugar y calificaron en deportes de conjunto. Deportes individuales, pues solamente los deportes que han tenido pues ciertos resultados históricos positivos como clavados, como tiro con arco, como taekwondo, pues estamos yendo con nuestros equipos representativos importantes, con un número importante. Pero hay otros deportes que no. En atletismo estamos calificando con varios deportistas, pero atletismo es un deporte que se ha distinguido por eso mismo, porque ha metido varios deportistas que pueden calificar, que están en los mejores del mundo, que cumplen con su marca A, que es el requisito para participar. Entonces, estamos en algunos deportes bien, pero en realidad, en general, pudimos haber estado mejor. Y no aprovechamos esta situación que afectó a todo el mundo, como lo pudo aprovechar pues Australia, como lo pudo aprovechar Estados Unidos, como lo pudo aprovechar Rusia, como lo pudieron aprovechar muchos otros países sin que nosotros hubiéramos hecho nada. ¿Qué ha pasado? Pues ha causado mucha frustración y decepción con nuestros deportistas. Repito, a quienes ya manifestaron su molestia y su enojo de retirarse, deportistas que bien podrían continuar y bien pudieran seguir siendo ejemplos, ahora pues se retiran con un hueco en el alma porque no pudieron participar en lo que habían hecho. Se interrumpieron sueños olímpicos, sueños de muchos jóvenes y señoritas que querían representar a México y que ya no pudieron porque en realidad no hubo un apoyo, no hubo alguien que volteara hacia ellos y los quisiera ayudar. Repito, sí, es un problema mundial, sí, es un problema serio, pero no nos hubiéramos quedado sentados esperando a ver qué pasa. Otros países no lo hicieron y van a ver los resultados dentro de poquito. Se van a acordar de mí cuando vean específicamente natación, que es lo que más se ha observado. Los resultados que tienen las australianas, los resultados que tengan las americanas, los rusos, los italianos, lo que mencioné ahorita, los comités olímpicos que mencioné ahorita, van a ver ustedes cómo tendrán oportunidad. Los comités olímpicos de América, por ejemplo, Brasil tiene muchos problemas económicos también, igual que nosotros. Sin embargo, Brasil sí pidió el apoyo al Comité Olímpico Internacional y se lo dieron. Recursos directos. Brasil pidió el apoyo a la Federación de Natación, a la FINA, y también se lo dio. Y Brasil está calificando con un número importante de deportistas en natación, gracias al apoyo que pidieron y gracias al esfuerzo que hicieron. Sí, también entrenaron de alguna forma privada, no dejaron sus actividades, pero en México nadie supo qué hacer. Si alguien hubiera metido, estoy seguro que el CEDOM, el CENAR, se hubiera abierto desde antes y hubieran empezado a entrenar con muchas precauciones, como lo hicieron estos países, y no hubiéramos perdido esta oportunidad. ¿Qué va a pasar? Pues la verdad es una situación que a mí me duele, pero vamos a observar y esperemos que pueda afectar positivamente a nuestros deportistas. Como repito, la fiesta del deporte, los Juegos Olímpicos, pues va a ser diferente. Ya no vamos a ver las inauguraciones donde el mismo público participaba y sacaban luces y sacaban todos. ¿Qué va a pasar? No sé. No me imagino unos Juegos Olímpicos, una inauguración, una clausura sin gente en el estadio.
O sea, no sé qué va a pasar. Va a ser ahora exclusivamente para las cámaras de televisión, para que el mundo lo vea, pero no va a haber público en estos eventos en donde pues más de 100,000 personas participaban o observaban. Y digo participaban porque el público también le tocaba hacer sus cosas. En los Juegos Olímpicos, ustedes estoy seguro que han tenido oportunidad de asistir, siempre hay una actividad para el público. Sacar una pancarta, prender una luz, una linterna que te otorgan, una bandera, un pañuelo que siempre se movía, que siempre se hacía y era uno parte del espectáculo. Eso ya no lo vamos a ver, al menos en estos Juegos Olímpicos. El convivio, como decía, de los Juegos con los deportistas, pues es muy lamentable, muy nulo. Va a ser un ambiente frío, todos separados, muy breve, las competencias, compites, agarras tus cosas y casi luego te regresas para evitar problemas. Ojalá no vaya a haber contagios de algún país que sin tomar las medidas correctas se vaya a afectar. Los mismos japoneses, que es un pueblo de gente muy disciplinada, de mucho trabajo y muy preocupada por su situación, pues van a estar observando todo esto y no sé qué va a pasar. Habrá, pues, yo no veo muchos récords mundiales, sí, seguro va a haber, porque la calidad del mundo es buena, pero veo poco lo que se dice en el deporte, la profundidad de los tiempos. Tuve oportunidad de ver por televisión los torneos selectivos de Estados Unidos en natación y atletismo, y sí se rompieron algunas marcas. Vi cómo lo hicieron algunos deportistas. Los que sobresalieron fueron, claro está, los que tuvieron oportunidad de continuar entrenando de forma individual en instalaciones que consiguieron y que les apoyaron sus autoridades. Pero, por ejemplo, para pasar a finales, no estaba tan difícil como el torneo anterior, como el torneo clasificatorio de los Juegos Olímpicos de Río. Estuvo más fácil, las marcas estaban un poco más sencillas. Lo mismo que en atletismo, se rompieron marcas, pero pudieron haber entrado más deportistas. O sea que la profundidad de los tiempos fue menor a la que tenían anteriormente estos países. Y lógico, es una consecuencia de lo que hemos visto. Y así van a ser los Juegos Olímpicos. Perdón. Así veo yo que también para pasar a finales van a ser un poco más sencillo que para los Juegos Olímpicos de Río. Hay que comparar, hay que verlo, al tiempo nada más hay que verlo. Y es una consecuencia que vamos a ver nosotros. También, ¿qué sugerencias? Me pidieron que también hiciera una especie de sugerencias al respecto. Creo que ¿todavía me escuchan? Perdón. No sé si todavía estoy. Sí, con toda claridad. Sí. Adelante. Perdón, apreté un botón y soy bien tarugo yo para las computadoras y las computadoras no se llevan conmigo y creo que apreté un botón, pero yo no me veo ni veo nada, pero ustedes sí me ven, ¿verdad? Sí, todo perfecto, Felipe. Sí. Bueno, ¿qué sugerencias doy? Pues son sugerencias, pues, tal vez al aire, ¿no? Pero ¿qué yo haría o lo que ustedes todavía pueden hacer? Primero, continuar con esto mismo, ¿no? O sea, hacer algo. La inactividad es lo peor que puede pasar. Quedarnos sentados y esperar a ver qué hacen otros, no lo debemos de hacer. Tenemos que buscar qué hacer. Este tipo de reuniones, platicar con nuestros entrenadores, con nuestros deportistas, ayudarles. No les vamos a solucionar el problema porque tampoco estamos preparados, nadie está preparado para esto. Sin embargo, el deportista no se debe de sentir solo, como lo hicieron, como lo pasó con México, estaban solos. Nadie les tomaba ni la llamada. En natación, por ejemplo, le llamaban a la federación y no contestaban. Le mandaban mensajes y no contestan. O sea, eso no puede pasar. No dejarlos solos. Estar con ellos, acompañarlos, buscar soluciones, ver qué hicieron otros deportistas en otros países y tal vez copiarlo, hacerlo. Pero con nuestras autoridades, tanto deportivas, en este caso federativas, pues qué mal. Pero aclaro también, hay federaciones en México que sí hicieron su trabajo, me consta.
Hay federaciones que sí, al menos se comunicaron y recibían las comunicaciones de sus deportistas y platicaban con ellos. Y también les decían, qué lástima que lo que nos está pasando. Hablaban en plural, también yo soy víctima, no como tú deportista, pero estoy contigo. Eso ayudaba un poco al deportista, estar con ellos. Hubo federaciones mexicanas que sí lo hicieron, sí trabajaron con ellos. Y los resultados los vamos a ver. La Federación de Triatlón, bueno, no voy a dar más federaciones para no meterme más en problemas. Ya de por sí siento que estoy ahorita pisando muchos callos y me estoy metiendo en problemas, pero alguien lo tiene que decir. Y pues la verdad me da tristeza que tenga que decirlo así tan claro, pero decir que no hicimos nada, ni nuestro gobierno, la CONADE, ni nuestra federación, al menos la Federación de Natación, hizo nada al respecto. Otras federaciones sí trabajaron y van a ver los resultados esas otras federaciones. Atletismo lo hizo lo suyo. Atletismo trabajó, ha tenido muchos problemas el presidente de la Federación de Atletismo, sin embargo, sí trabajó por sus deportistas, sí lo hizo. Hay que reconocerlo. Y otras federaciones hicieron lo mismo. Bueno, primero, buscar que hacer algo. La inactividad es lo que no podemos hacer. Mantener la comunicación. La comunicación es básica con nuestra gente. No dejarlos solos a los deportistas, no, seguirlos atendiendo, seguir viendo qué se puede hacer. Ya se fueron los Juegos Olímpicos. Bueno, los otros vienen en 3 años. Hay que hacerle ver a los muchachos. No te retires. 3 años son cortos en el ámbito deportivo. Pasan rápido. Hay que prepararnos ahora. Vamos a ver qué hacemos. Prepararnos para los próximos Juegos. Hay que empezar ya. 3 años de veras es muy poco tiempo para prepararnos. Hay que empezar a trabajar sobre eso. Hacerles ver a los jóvenes, esa es una cuestión importante, que no son inmunes a los problemas estos, a la pandemia, porque también los jóvenes se sintieron, no, pues nada más esta enfermedad le está dando a los abuelos, a los viejos, a los adultos mayores, ¿no? Y a los enfermos. Yo estoy joven, yo estoy sano, a mí no me va a dar. Les está dando a los jóvenes porque no se cuidan. Y peor, ellos mismos muchas veces son asintomáticos y esta enfermedad la llevan a casa. Y ha pasado. Hay enfermos en casa porque el nieto, el hijo, el amigo, el joven que fue a la casa, llevó el virus y contaminó a la gente. Entonces hay que hacerle ver a los jóvenes que hay que cuidarse también, que tengan todas las precauciones que se tienen que hacer. Mantener esas mismas precauciones, la distancia, los tapabocas son buenos. Las reuniones con poca gente, lógico, seguir lavándonos las manos, las superficies, no llevarnos los dedos a la cara, también es muy importante eso, porque es como llega el virus. A veces no es directo, pero sí con las manos lo agarramos y nos lo llevamos, nos rascamos un ojo o algo, y es como ha pasado. Hay que decirle a los muchachos que también tengan mucho cuidado. Cuando tengan la oportunidad de vacunarse, háganlo. No esperen a decir, no, las vacunas, yo no, a mí no me gustan las vacunas. No creo en las vacunas, como mucha gente dice. Pues convénzanlos. Cuando tengan la oportunidad de vacunarse, háganlo inmediatamente, porque eso sí está beneficiando a muchas gentes. Sí hay una tercera, cuarta ola, ahora le dicen en el mundo sobre el COVID, que es ya otro tipo de COVID que ha evolucionado, etcétera, pero las vacunas han ayudado. Si se fijan bien ustedes, a quién les está dando ahora el COVID es solamente aquellas personas que no se han vacunado, o muy pocos a los que se han vacunado. Entonces las vacunas sirven. Háganlo. En la primera oportunidad que tengan, háganlo. Sí hay que pedir a nuestras autoridades que aceleren el paso, porque sí nos conviene ya estar vacunados todos. El problema es mundial y las vacunas son pocas, sí es cierto, pero hay que esperar a que nos toque y no confiarnos en que somos inmunes ni nada. Mantener también nuestro sistema inmunológico sano. Hay que seguir comiendo sano lo mejor posible. Evitar las cuestiones difíciles. Ustedes los deportistas, ustedes los entrenadores, aconsejen a su gente que sigan comiendo sano, bien, que no en exceso, porque muchas veces la inactividad y uno sigue comiendo como cuando hacía mucho ejercicio, pues nos afecta, nos ponemos gordos. Hay que también indicar eso mismo. Busquen pláticas con nutriólogos, con expertos al respecto para que hable con nuestros deportistas y continúen comiendo sano lo mejor posible.
Observen su entorno también. Eso es importante. Si nosotros vemos que alguien está pues contaminado, lo vemos tosiendo mucho, lo vemos delicado, hay que decirle de lejitos, oye, cuídate, ve a ver un médico, atiende por favor esto, y repórtelo con las autoridades que ustedes consideren son las adecuadas para evitar que esta persona puede contagiar. A lo mejor no tiene nada, a lo mejor tiene una gripa, a lo mejor tiene otra cosa, pero es mejor ser precavido a confiado. No hay que confiarnos en ningún momento sobre eso mismo. Y ya como conclusión, porque estoy seguro que algunos de ustedes pues van a tener algunas preguntas, si es así, para que se las hagan directamente al licenciado Fernández, pues quiero decirles que esta época que nos tocó vivir, yo la considero como realmente una época histórica. Nunca antes en nuestro país, bueno, en el mundo, se había vivido una situación similar. Es así tanto, y lo comparo como con una guerra, que nos vamos a acordar de lo que está pasando. Inclusive, no dudo que se lleguen a hacer hasta se escribir libros y hasta películas de lo que nos está tocando vivir en este momento. Hay que recordar que este momento va a pasar, seguro va a pasar, porque se tiene que reaccionar. Ha muerto ya mucha gente y ya se ha afectado a muchos más. Es como un desastre enorme, como si fuera habido una guerra. En México, miles de personas. El número no lo vamos a saber nunca de cuánta gente realmente murió, pero estoy seguro que a ustedes como a mí, gente cercana a nosotros, amigos, familiares, yo tengo familiares cercanos que murieron por COVID, varios, o sea, me gustaría decir que no, o que solamente uno, pero murieron primos míos, primos y primas por COVID, y me duele mucho que esto haya sucedido. Gente mucho más joven que yo, que tenía la vida por delante y pues por una situación que no hay que, ahora sí no quiero culpar a nadie, pero se perdieron muchas vidas y esto en realidad es muy doloroso. Ojalá y de esto mismo realmente saquemos algo nosotros y empezar a ver al futuro. Repito, los Juegos Olímpicos de París son en el 2024. O sea, ya estamos a la mitad del 2021. Exactamente en 3 años van a ser los Juegos Olímpicos de París. El tiempo vuela. Preparemos a nuestra gente para esos Juegos Olímpicos. Preparemos para el regreso cuando ya estemos más tranquilos de la contaminación, que podemos nosotros ya sentirnos más seguros. Pero empecemos desde ahora a preparar a nuestra gente. Sí, ya se nos fue la oportunidad de Tokio, ya se nos fue en muchos casos, pero vamos a ver la que sigue. O la otra, la de Los Ángeles en el 28. No hay que darnos por vencidos, ni decir, bueno, ya perdimos, no hicimos nada, ni modo. No, hay que levantarse ahora. Esto es lo más importante, la resiliencia que debemos de tener ahorita todos. Y en ustedes, en la gente que controla grupos de deportistas, que controla programas, que controla trabajos, que controla motivación, deben de ver los deportistas en ustedes un camino a seguir. Una persona que al menos tiene el interés, y si ustedes se preparan con reuniones como estas, si ustedes saben más, leen, se meten en el internet y averiguan, van a encontrar cosas que van a ayudar a su gente. No se queden sentados sin hacer nada, hagan algo, es lo más importante. Y ver que nuestra meta continúa. Repito, los Juegos Olímpicos son en 3 años los Juegos Olímpicos de París. Y podemos llevar a nuestra gente. Los eventos van a continuar y tenemos que levantarnos de esto.